Nuevamente en representación del estudio Johnny Bustamante, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestros desayunos informativos. En esta ocasión vamos a hablar sobre inteligencia artificial, las implicancias y desafíos que esta conlleva para la propiedad intelectual. Permítame presentarme, soy Ariana Delgado Pinedo, soy asociada del estudio Johnny Bustamante desde el año 2019. Actualmente también soy mentora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú y me pongo a su completa disposición para poder absolver cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema o sobre otros temas de mi especialidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar la presentación. No sé si me escuchan bien atrás. ¿Sí? Creo que vamos a hacerlo sin eso. Pero igual para José. Yeah. Para poder abordar los desafíos e implicancias que tiene para la propiedad intelectual, primero nos vamos a enfocar en inteligencia artificial. Muchos lo ven como algo lejano, pero en realidad es un tema con el que ya venimos conviviendo desde hace un buen tiempo, solo que en los últimos años ha tomado especial relevancia debido al impacto que tiene en distintos ámbitos de nuestra vida y en las distintas industrias. La inteligencia artificial es un campo de la ciencia que estudia el comportamiento de los sistemas inteligentes. Está enfocado en crear sistemas capaces de crear o imitar o replicar el comportamiento humano y su objetivo es facilitar tareas diarias e incluso resolver desafíos a gran escala. La inteligencia artificial, sin duda, es utilizada en distintos ámbitos de las industrias y sus implicancias e impactos en la vida y en la sociedad son innegables. De hecho, cada año el MIT Technology Review desarrolla un listado de todas las tecnologías innovadoras, emergentes, que van a tener o tienen más impacto en nuestras vidas de cara al futuro. Entre estas tecnologías destacadas en las ediciones 2023 y 2024 están la teleportación cuántica de información, la biología sintética avanzada, que será capaz de curar no solo enfermedades genéticas, sino afrontar desafíos medioambientales y de alimentos. También tenemos el tema de la tecnología de la realidad aumentada total, donde ya vemos gafas de realidad aumentada y serán capaces también de crear e integrar proyecciones holográficas de información y de contenido de diversa índole para optimizar el trabajo diario. Se tiene previsto que a finales de este año Apple va a sacar el Apple Vision Pro, que va a superponer la realidad mixta, superpondrá contenidos digitales al entorno real. Vemos también que en el extranjero y en muchas películas ya se verifica el uso de vehículos de conducción autónoma, que en el futuro serán capaces de interconectarse de manera inteligente entre vehículos para asegurar una circulación más eficiente y segura. También vemos tecnología blockchain que va más allá de las finanzas, que va a optimizar y transformar la gestión de las cadenas de suministro e incluso optimizar la protección de activos de propiedad intelectual. Y mucho más. Dentro de estas tecnologías que abarcan, el MIT Technology Review ha puesto especial énfasis en el uso de inteligencia artificial prácticamente para todo. Cuando OpenAI en noviembre del 2022 sacó a la luz la plataforma gratuita ChatGPT, no imaginó la trascendencia que tendría esta tecnología para todas las personas. Herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT han alcanzado un grado de adopción masiva de manera generalizada, porque prácticamente en todos los ámbitos se ve su uso en entornos educativos, en universidades, en colegios, incluso en la industria y también en el ámbito legal. En suma, las herramientas de inteligencia artificial, llámense ChatGPT, Gemini, Microsoft Designer, Copilot, DALL-E y entre muchas otras que ya están en el mercado y que saldrán a futuro, están transformando el panorama empresarial, impactando prácticamente todos los sectores industriales. Estas aplicaciones utilizan tecnología
que se fundamenta en Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, por la cual las máquinas y los ordenadores son capaces de aprender por sí mismas a través de la data que previamente han procesado. También utilizan Deep Learning, que es una subrama del Machine Learning, que utiliza redes neuronales artificiales para aprender a partir de grandes cantidades de información. Entre estas tecnologías denominadas de inteligencia artificial también se encuentra el procesamiento del lenguaje natural, que es un campo de la inteligencia artificial que se centra en cómo las máquinas y los ordenadores son capaces de entender el lenguaje humano. Y, por ejemplo, los motores de búsqueda utilizan procesamiento del lenguaje natural, como Google, donde nosotros simplemente utilizamos el motor de búsqueda para colocar una palabra y el buscador ya nos procesa información con resultados de distinta índole que tiene en su procesador. También vemos en el campo de inteligencia artificial la automatización de procesos robóticos, por la cual se viene trabajando la automatización de tareas simples y repetitivas como la recopilación de datos de un archivo que antes requerían de la intervención humana. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos en áreas como contabilidad, recursos humanos, atención al cliente, finanzas, entre otras. También cuando hablamos de inteligencia artificial, vemos el análisis predictivo y Big Data para utilizar, para procesar grandes volúmenes de información y de alguna manera identificar patrones, tendencias, realizar predicciones y sugerencias dentro de las propias aplicaciones. Vemos también que muchos de ustedes en sus empresas utilizarán inteligencia artificial conversacional a través de los conocidos chatbots o asistentes virtuales. Estos simulan conversaciones humanas de alguna manera, identificando patrones y dando respuestas previamente optimizadas y cargadas en su sistema para brindar información a clientes o potenciales clientes, ¿no? La finalidad de esto es dar respuestas rápidas y disponibles en un menor tiempo, ¿no? De esta manera vemos que la inteligencia artificial impacta en todos los sectores. Nosotros podemos pensar que se tratan de conceptos complejos. Sin embargo, ya venimos conviviendo con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. La inteligencia artificial no está diseñada para suplantarnos, sino que su finalidad es trabajar con nosotros para optimizar los procesos y los resultados. Mejoran la eficiencia operativa a nivel de empresas, en la toma de decisiones, en la personalización de los gustos de los clientes, también coadyuva mucho, permite que se puedan innovar en nuevos productos o servicios y mejora indudablemente la competitividad entre las empresas. Sus aplicaciones, como les venía diciendo, son innegables, se utilizan en la atención al cliente, en el reclutamiento y selección en recursos humanos, en la gestión del talento, en operaciones a través de la optimización de las cadenas de suministro, en la gestión del inventario, en mantenimiento predictivo y también en la detección de fraudes y finanzas. Pero donde más se ha visto reflejado u optimizado el uso de inteligencia artificial en los últimos años es en las áreas de marketing y ventas, a través de la segmentación de clientes, análisis de campañas publicitarias y en el uso de chatbot para una interacción inicial con el potencial cliente. Como les venía diciendo, sus usos son indiscutibles y nosotros ya venimos evidenciando el uso de inteligencia artificial a través de aplicaciones como Netflix, como Spotify, como Uber. También utilizan, como les había dicho en el ejemplo anterior del lenguaje de procesamiento del lenguaje natural, Google utiliza mucha inteligencia artificial para brindar sus servicios. Y todas estas aplicaciones o programas funcionan con base en inteligencia artificial y Big Data. Buscan comprender de alguna manera los comportamientos e intereses de los usuarios para brindarles recomendaciones, sugerencias. Los famosos descubrimientos de la semana no utilizan otra cosa que inteligencia artificial a través de Machine Learning, Deep Learning, procesamiento del lenguaje natural, como les estaba diciendo, para poder brindarnos información de manera más simple y sencilla y
con la cual ya venimos familiarizándonos desde hace un buen rato. La inteligencia artificial, en suma, está en todas partes. La podemos ver en las aplicaciones que nosotros utilizamos de manera cotidiana, en los procesadores de búsqueda como Google que nosotros utilizamos en distintos ámbitos, en el trabajo, en el ámbito educativo, en las operaciones de la empresa, entre otros. Pero lo que ha supuesto un verdadero punto de inflexión es el uso de inteligencia artificial generativa, que constituye una total revolución porque está planteando nuevos desafíos y cuestionamientos con respecto a lo que es posible que la inteligencia artificial genere o realice a través de sus propios sistemas, ¿no? Vemos actualmente cómo la propia inteligencia artificial es capaz de generar contenido adicional a partir de la información que previamente ha procesado. Nosotros hemos hecho un ejercicio pequeño, se le ha dado una pequeña instrucción a la inteligencia artificial presente en ChatGPT, se le preguntó explícitamente qué es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial fue capaz de generar un contenido con base en la información que previamente ya ha procesado y esta es capaz de darnos una definición acerca de lo que considera que es la inteligencia artificial. También se le ha preguntado a la propia aplicación si es capaz de brindar una imagen, de proveer una imagen con base en la información que previamente se le ha dado y esta ha sido capaz de definir de alguna manera la inteligencia artificial a través de una imagen. Pero este contenido y esta imagen en particular podrían colisionar algún derecho de terceros. ¿Por qué? Porque desconocemos cuál es la procedencia o la fuente de este contenido de información y también desconocemos si es que esta imagen generada a través de inteligencia artificial podría colisionar algún derecho o parecer a una imagen que pertenezca a un artista o a un diseñador que haya podido cargar en los sistemas y en los distintos motores de búsqueda una imagen similar. Entonces, vemos que el uso de inteligencia artificial no solo impacta de manera positiva en nuestras vidas, sino que también genera una serie de desafíos e implicancias para la propiedad intelectual, que en las distintas ramas que se manejan representa una serie de puntos de inflexión que vamos a dilucidar. Entre las principales áreas en las cuales podría impactar la inteligencia artificial generativa, tenemos el tema del derecho de marcas, el tema del derecho de patentes y en las áreas de derecho de autor que nuestro gran amigo José Roberto nos va a hablar de manera un poco más extensa al respecto, ¿no? Nos vamos a enfocar básicamente en las patentes, pero como pinceladas puntuales vamos a indicar que la inteligencia artificial generativa es capaz de generar marcas a través de los motores de búsqueda que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, se le podría preguntar a Copilot, a ChatGPT, a través de DALL-E, que nos genere un logotipo, por ejemplo, que nos genere una denominación de fantasía a través de un determinado instructivo. Y estas denominaciones o logotipos podrían incluso arrojar resultados novedosos, pero que sin embargo no sabemos si podrían infringir algún derecho de terceros, si podrían contener información respecto de marcas de terceros, alguna denominación o un logotipo muy similar a uno que ya esté registrado ante la autoridad competente, que en nuestro caso es Indecop. Entonces debemos procurar que cuando se utilice a través de las áreas de marketing y a través de las áreas comerciales el uso de estas plataformas como ChatGPT, como Gemini, Copilot, tratar de verificar que esta inteligencia artificial que genera este contenido no infrinja derechos de terceros y para eso se debe hacer una verificación exhaustiva
en los motores de búsqueda del propio Indecopi a través de una búsqueda oficial o no oficial de antecedentes marcarios, ¿no? Y también verificar que estas denominaciones de fantasía o logotipos que se obtienen a través de las aplicaciones que se utilicen cumplan con los principios de registrabilidad, es decir, que la marca sea distintiva, que no sea descriptiva, no sea de uso común ni sea genérica y que, por supuesto, no afecte el orden social o público, entre muchos otros requisitos establecidos en la norma sobre la materia. En cuanto al derecho de patentes, nuestra norma comunitaria establece que solo los seres humanos pueden ser inventores. Y si un invento es generado a través de inteligencia artificial, ¿quién sería el inventor? Es la pregunta que nos estamos planteando en esta oportunidad. En el ámbito de las patentes no son otra cosa que derechos de exclusiva que otorga el Estado sobre una invención por un determinado periodo de tiempo. Para que el Estado, a través del Indecopi, otorgue una patente de invención, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben cumplir con los requisitos de patentabilidad, y estos son cumplir con el requisito de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La novedad no únicamente se refiere al carácter novedoso de la innovación, del nuevo producto, sino que ésta sea singular y única y totalmente nueva a nivel mundial. El nivel inventivo y la aplicación industrial es básicamente en conjunto, se deben cumplir con los requisitos, y cuando estos requisitos se cumplan, es que se otorga finalmente una patente de invención. Pero como veníamos preguntándonos, ¿qué sucede si en el proceso de la invención no interviene únicamente el ser humano? ¿Qué pasa que si esa invención es obtenida a través de inteligencia artificial? ¿Quién puede ser el inventor? Nuestra norma comunitaria, la decisión 486, establece que el derecho de la patente pertenece al inventor y que el inventor es específicamente un ser humano. Entonces, cuando se genera esta interrogante, es que surgen muchas dudas a nivel mundial con relación al uso de inteligencia artificial, porque de hecho en la actualidad la inteligencia artificial es utilizada prácticamente para todo y es capaz de generar inventos. Ya se ha suscitado una situación como esta en el extranjero. Se trata del caso Davos, en el cual un británico, Steven Tyler, fue capaz de crear un sistema de inteligencia artificial a través de redes neuronales complejas que buscaba optimizar ciertos resultados, y este sistema de inteligencia artificial que fue creado por Steven Tyler ha sido capaz de crear un producto que es un recipiente, contenedor de líquidos, que a su vez funciona como sistema luminoso. El propio sistema de inteligencia artificial ha sido capaz de generar este nuevo producto y se le ha denominado Davos a este sistema. ¿Qué es lo que ha sucedido? El titular, de alguna manera, del sistema de inteligencia artificial ha solicitado la patente en distintas jurisdicciones, señalando como inventor precisamente a Davos, a la máquina, porque ha sido la máquina la que ha creado. ¿Y qué ha pasado? Esta situación ha sido dilucidada en el Reino Unido, en Estados Unidos y en muchas otras jurisdicciones. En el Reino Unido lo que se determinó es que la patente no puede ser generada, mejor dicho, que la inteligencia artificial no puede patentar invenciones y que Davos no encaja dentro de la definición de inventor, y por lo tanto en esa jurisdicción se denegó la patente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Una situación muy similar, porque también se denegó la patente y adicionalmente la USPTO sacó una guía en febrero del 2024 donde estableció expresamente que las invenciones no pueden ser generadas por inteligencia artificial, o mejor dicho, que la inteligencia artificial no puede tener la titularidad o la calidad de inventor en este tipo de sistemas. Los sistemas de inteligencia artificial y otras personas no físicas no pueden figurar como inventoras en las solicitudes de patentes, lo señaló expresamente la Oficina de Patentes en Estados Unidos. La gran sorpresa nos la dio Sudáfrica,
porque para sorpresa de todos, en esta jurisdicción se otorgó la patente considerándose como inventora al sistema de inteligencia artificial denominado Davos. ¿Qué pasó? Que en esta jurisdicción no existe una definición de inventor y aprovechando esta ausencia, este vacío, es que se otorga finalmente la patente en esta jurisdicción. En Australia pasó algo similar, que en las demás jurisdicciones se denegó la patente, pero la Corte Federal de Australia en el 2021 anuló la resolución administrativa que denegó la patente, también la denegó bajo otras consideraciones, pero señaló algo que debemos destacar, que es que el inventor puede no ser humano. Si bien no otorgó la patente con relación a este caso en particular, pero sí la Corte Federal de Australia señaló que el inventor podría no ser humano en algún otro caso. En el futuro veremos qué es lo que sucede en estas y otras jurisdicciones. Vemos si tenemos alguna novedad en América Latina. Y a la fecha no tenemos ninguna norma establecida sobre la materia y que aclare este tema ni en la comunidad andina ni en otros países de la TAM. Solo tenemos conocimiento acerca de un proyecto de ley que busca modificar la ley de patentes en Brasil, pero este proyecto ha quedado en stand-by, ha quedado truncado, pero lo que ha llamado la atención del proyecto es que en este proyecto se permitía explícitamente la protección mediante patentes generadas a través de inteligencia artificial. Es como que un avance en materia de patentes, porque ya en América Latina se está comenzando a discutir sobre este tema, ¿no? ¿Qué sucede en Perú? En Perú tenemos como novedad que el año pasado se emitió un proyecto de ley, de la ley del inventor, en el cual no se hablaba en ningún acápite acerca de la protección de invenciones generadas a través de inteligencia artificial. La única norma que tenemos con relación al tema específicamente de patentes es la norma comunitaria, la decisión 486 de la Comunidad Andina, y las normas nacionales que recogen estas directrices, ¿no? Pero más allá de eso no tenemos algo que nos defina o nos dé luces acerca del uso de inteligencia artificial en el ámbito de la propiedad intelectual. Lo que sí tenemos es la ley 31814, que es una ley que promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Es una norma que se publicó el 5 de julio del 2023 y no es una norma declarativa, como muchos señalan, sino que más bien podríamos considerar que se trata de una norma facilitadora porque permite a la generación de otras directrices capaces de abordar este tema desde distintas aristas, ¿no? El objeto de la ley no es otro que promover el uso de inteligencia artificial en el marco del proceso de transformación digital que estamos viviendo en el país actualmente, privilegiando en esta norma el derecho a la persona, los derechos humanos, y finalmente fomenta el desarrollo económico y social del país. Esta norma está siendo objeto de reglamentación. Existe a la fecha un proyecto de reglamento de la ley de uso de inteligencia artificial. El ámbito de aplicación es prácticamente para todo. Se aplicaría en entidades públicas, en empresas que realizan actividad empresarial del Estado, sería aplicable para organizaciones de la sociedad civil, para empresas, ciudadanos y para el público en general que utilice sistemas de inteligencia artificial. Lo que busca finalmente es promover el uso de inteligencia artificial prácticamente para todo. Pero es una norma que este proyecto de reglamento es una norma que está siendo ampliamente criticada porque establece obligaciones que no están expresamente estipuladas en la ley de uso de inteligencia artificial. Entonces, pero lo que podemos destacar es que entre las medidas para fortalecer un uso responsable y ético, establece un acápite en el que señala que una de las medidas para fortalecer un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el país, de ser aprobado el reglamento, sería garantizar el cumplimiento
de los derechos de autor y propiedad intelectual en el uso y desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial. De ser aprobado este reglamento, esta sería la única norma, el único acápite de la norma que hace referencia a las implicancias o algún desafío que conlleva para la propiedad intelectual y que el uso de inteligencia artificial debe garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, industrial y derechos de autor con relación al uso de este tipo de sistemas. Adicionalmente, como les decía, establece una serie de medidas que obligarían a las empresas a comunicar todo incidente de seguridad digital basado en inteligencia artificial. Así que si uno comienza a utilizar un sistema de inteligencia artificial y genera algún incidente, ¿no?, de tipo filtración de datos personales o algún incidente con relación a este tema específico, con relación a una marca o a un contenido con un tercero protegido por derechos de autor de un tercero, tendría la obligación de comunicar estos incidentes si es que se aprueba finalmente el reglamento. Y bueno, como llegando ya a la parte final de la presentación, nosotros debemos tomar en cuenta que para el uso de inteligencia artificial, la palabra clave que nosotros encontramos es armonización, porque de alguna manera los estados se están poniendo de acuerdo a nivel internacional a través de los distintos tratados y sesiones en organismos internacionales para llevar a cabo tratados internacionales que busquen armonizar los criterios a seguir en cuanto a este tema. Uno de los primeros vestigios de esta armonización es la norma comunitaria de la Unión Europea, que ha sacado el reglamento de inteligencia artificial y que actualmente está siendo objeto de estudio ampliamente porque dentro de poco ya será de obligatorio cumplimiento para esas jurisdicciones, pero sin duda servirían de base también para nosotros en la medida que podemos tomar como inspiración en lo que sea aplicable estas normas emitidas a nivel internacional. En cuanto a los intentos de armonización con relación al tema de patentes de invención, tenemos que el año pasado se reunió el Comité Permanente para Derecho de Patentes, donde se discutió 4 aspectos fundamentales, entre los cuales se encuentran el hecho de introducir o no un cambio jurídico en cuanto al reconocimiento de la patentabilidad, en cuanto al reconocimiento de inventores a través del uso de inteligencia artificial. Se discutió también ampliar la condición de inventor para incluir a personas responsables del sistema de inteligencia artificial, no a la inteligencia artificial en sí misma, sino a los responsables de estos sistemas. También se discutió si se puede permitir que en las solicitudes de patentes se reconozca a la inteligencia artificial como inventora. Y finalmente se verificó si existiría la posibilidad de implantar una protección sui generis, donde se protejan a las invenciones creadas únicamente a través de inteligencia artificial, a través de una norma distinta a la que ocupa a los seres humanos con relación a estos temas. Algunas consideraciones finales que quiero abordar es que la inteligencia artificial no es una tendencia, ha llegado para quedarse y para continuar evolucionando y permitiéndonos la optimización de tareas diarias. Preparémonos de manera responsable para los impactos que esta tiene, porque esta ha afectado y viene impactando en distintos sectores y el sector legal, industrial, atención al cliente, marketing no es la excepción. Reconozcamos los desafíos de la inteligencia artificial. Existen riesgos, es verdad, porque la inteligencia artificial genera muchas alucinaciones, muchas veces al momento de generar contenido, a veces genera contenido que no es fidedigno, que debe ser contrastado realmente para verificar si es correcto, pero reconozcamos también que existen oportunidades en el uso de inteligencia artificial porque permite facilitar tareas comunes diarias y lo último que podría decirles es que no tengamos miedo
de aprender acerca de estos sistemas, pero de manera responsable y ética, y siempre contrastando la información para evitar que se pueda afectar algún derecho de terceros, sobre todo en el ámbito de la propiedad intelectual, donde es que tenemos la posibilidad de iniciar alguna acción legal con relación a eso. Una llamada de acción final para seguir preparándonos, adaptándonos y seguir innovando a través de nuestras empresas. Bueno, muchas gracias. ¿No? Gracias. Cualquier duda que tengan para el final de la presentación, luego de que termine José Roberto, vamos a absolver todas las dudas. Gracias. No, no lo tengo. Bien. Voy a prenderlo en... Pero para José Roberto. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, buenos días. No los escucho, pero no sé si ustedes me oyen bien para confirmar que tenemos buen sonido. Bueno, perfecto. Ahí acabo de ver que me están escuchando, pero creo que no tienen el otro micrófono. Entonces, bueno, no, pues yo doy inicio a mi presentación. Quisiera primero que todo agradecer a Raúl Villavicencio, a Ariana por la invitación, por supuesto. Igualmente agradecer a Ariana por la exposición, me pareció muy completa y es un panorama muy claro sobre la inteligencia artificial, en lo cual sobre todo resalto sobre ese tema de que a veces vemos que esto tiende a ser miedoso en ciertos casos respecto a que existe una prevención sobre usar estas aplicaciones y yo creo que no debe ser así, que hay más cosas buenas que malas, obviamente, como todas las creaciones humanas, pues se usan también para hacer el mal, pero sí creo que hay bastantes temas que le podemos sacar provechos desde todos los servicios, no solamente desde el tipo, desde la industria legal, sino de todas las industrias. Hay bastantes ventajas en este sentido. Y igualmente con lo que explicó Ariana de la parte de patentes, que no voy a tocar ahí, creo que quedó muy completa, sobre todo ese mensaje de que pues todavía pues existe esa protección sobre las creaciones humanas y no hemos estado en el momento en que se le está dando como atribución a la creación de las máquinas, básicamente porque eso sí generaría bastantes problemas desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Yo me voy a enfocar en lo que se llaman los derechos de autor, que entiendo pues que la mayoría de asistentes también son abogados. Voy a explicar algunos aspectos jurídicos, pero obviamente para los no abogados voy a tratar de pues, ser lo más sencillo posible. Entonces voy a compartir acá mi presentación. Bueno. Yo creo que bueno, la inteligencia artificial generativa sí llegó para quedarse. Sí, quisiera también como anticiparme esta conclusión que más allá de lo que ustedes han visto años atrás que se hablaba del metaverso, los NFTs, yo creo que esta invención, diría yo, o creación, pues no es que esté solicitada como patente, o este invento como tal que no quisiera como decir explícitamente que existe una patente como tal de quien inventó por primera vez la inteligencia artificial, pero sí obviamente es un gran avance en la evolución humana. Sí creo que más allá de lo que se habló años pasados, que siempre obviamente existen temas tecnológicos que pueden ser un boom, pero en realidad no son tan relevantes, yo creo que
Esto sí comparto las opiniones de que esto es totalmente relevante frente a la historia de la humanidad que cambió y cambiará muchas cosas. Cada 5 minutos existe una aplicación básicamente nueva y estar actualizado en este tema es bastante difícil, ¿sí? Porque cada vez hay aplicaciones a raíz de inteligencia artificial generativa que generan obviamente tanto ventajas como desventajas, ¿sí? Acá quisiera introducir un poco el tema respecto a que tampoco es que estemos ante un reto que enfrenta la humanidad por primera vez que el legislador o tengamos este tipo de preguntas frente al avance tecnológico. Cuando se inventó la cámara, llegamos a esta discusión también a principios de 1900, en donde decían, bueno, y acá que si el que toma la cámara tendrá derecho sobre esto. Y esto fue decidido por primera vez en Estados Unidos, en donde se dijo, sí, le vamos a dar derecho a quien tomó esa foto, esto no puede quedar en el dominio público a pesar de existir un mecanismo como la cámara, un invento como la cámara, pues sí le vamos a dar una protección a, a quien hizo la foto y fue de las primeras manifestaciones en Estados Unidos sobre sobre las fotos, ¿sí? Para por supuesto, pues para los fotógrafos, ¿sí? Más adelante, ya ustedes bien conocen estos programas, el Microsoft Paint, el Microsoft Word, que todavía lo utilizamos bastante. El hecho, obviamente, de tener estas herramientas no quiere decir pues que no tengamos protección sobre lo que creamos a través de ello, ¿sí? Pero ya empezamos con la discusión de qué pasa con la inteligencia artificial generativa, en donde el concepto básicamente, como bien lo explicaba Ariana, es que se alimenta pues un sistema, ¿sí? Una máquina y esa máquina va a raíz de todas esas alimentaciones, va a contestar unas preguntas mediante los prompts que nosotros les pongamos. Entonces, pues el acceso de la información que tenemos ahorita pues es mucho más que en cualquier época de la historia y a veces por eso está la crítica, que esta es un poco más jocosa, que dice que nosotros ya estamos embrutecidos en el celular, ¿sí? Yo no sé si, por ejemplo, mientras estoy hablando acá hay asistentes que están mirando el celular y de pronto ya no están poniendo atención, que eso nos pasa a todos. No estoy mirando como la audiencia, pero confieso que esto es pan de cada día. Obviamente que estamos ya distraídos en el celular y por eso pasa muchísimo esto que esa ventaja, entre comillas, tecnológica, pues está creando esto. Y la gran discusión en cuanto a propiedad intelectual es si esos outputs, ¿sí? O lo que arroja la máquina después de poner el input, que es el llamado prompt, cuando nosotros le pedimos a todas esas aplicaciones de inteligencia artificial generativa de quién es qué, ¿sí? Entonces acá, este es un ejemplo de una, que se lo dio un colega europeo de una firma alemana hace poco, de una firma que se llama Nordeman. Obviamente tengo la autorización de pedir la autorización previa de divulgar para compartir en conferencias esto. Y la gran discusión es eso. Si yo, por ejemplo, en tantas aplicaciones que hay hoy en día, tal vez la más popular es ChatGPT para lo que es texto. Si yo pongo en esta aplicación, en esta no recuerdo cómo se llama la aplicación, pero una de las tantas que existen para fotos, tal vez una de las más conocidas o imágenes es Midjourney, pero yo, por ejemplo, paso esta foto real tomada por mí, la pongo en esta aplicación, después le digo, adáptela a determinado estilo y me va a salir este resultado a raíz de esta foto, ¿sí? Básicamente, no existe protección mediante el derecho de autor si yo como fotógrafo lo pongo, porque hay básicamente la decisión creativa, y ese es el criterio que hemos tenido, que he visto básicamente en todo el mundo, si es de la máquina, ¿sí? Entonces, esto es lo que arrojó, ¿sí? Igualmente, otro ejemplo en donde yo le pongo a la máquina, haga una taza de café, de té, extremadamente muscular, ¿sí? Y esto es lo que me arroja la máquina, ¿sí? Obviamente, ahí básicamente el criterio es que no me van a dar protección porque pues el grado de originalidad que ya vamos a entrar en eso, pues no es suficiente para que yo pues obtenga derecho de autor a raíz de esto. Entonces, básicamente uno diría, esto está en el dominio público
y cualquier persona podría usar esta imagen. Bien. Y acá cito algunos ejemplos también a raíz del derecho comparado, unos en Estados Unidos, en donde en Inglaterra, en una asociación muy importante que es la IPPI, en un congreso mundial en Londres, dijo que básicamente esos ejemplos que les acabo de mostrar, y en este caso en Estados Unidos, Thaler versus Perlmutter no está protegido. Em, y tal vez la legislación británica es la única que nos dice que lo que haga el desarrollador de software es del desarrollador, los derechos patrimoniales y morales, pero ahí todavía no se metía como con la inteligencia artificial, ¿sí? Es una legislación más antigua. Y hoy tenemos básicamente, creería que casi que una mayoría donde dice no hay protección sobre las obras generadas por inteligencia artificial, con algunas excepciones, que ya voy para allá. Entonces, las excepciones es si el prompt es definitivamente original, que provenga de un ser humano. En ese caso, pues sí voy a darle la protección, ¿sí? Si la intervención obviamente de quien hace ese prompt refleja esa persona, esa huella del autor de carne y hueso, como lo describe la doctrina, donde la doctrina nos dice, siempre y cuando algo venga de un ser humano, pues sí es original, pero todavía no hemos llegado a ese estado, como les digo, que las creaciones originadas por una máquina, en donde no existe propiamente un prompt, sino que autónomamente la máquina llega y hace algo, se le da protección. Eso no hemos llegado a ese estado. Acá en Colombia, digamos, dentro de los proyectos de ley que se han presentado sobre inteligencia artificial, sí estamos un poco preocupados sobre uno que existe, que básicamente estaba diciendo que originalidad también tenía las máquinas, que creemos, pues todos los que trabajamos en propiedad intelectual, es un grave error. Creemos que obviamente esto no va a ser aprobado, y creo que fue un error ya bastante de técnica en la propuesta, porque pues en ninguna legislación lo ha consagrado todavía así, ¿sí? Con excepción en China, digamos, hay un caso donde sí entiendo, sin ser obviamente experto en la legislación, donde sí tiene un enfoque un poco más amplio para proteger este tipo de creaciones, pero hasta el momento no ha sido así. Este es de los primeros casos de la oficina del Copyright Office en Estados Unidos, la oficina de derecho de autor en Estados Unidos, que negó una parte de unos cómics en donde las imágenes fueron generadas por esas inteligencias artificiales, por el programa del Midjourney. En este caso era un cómic que se llamaba Sarah of the Dawn, y en donde se negó la protección sobre las imágenes, ¿sí? Pero se validó la protección sobre el texto, que sí venía creado por humanos, ¿sí? Y la misma, en Colombia hemos tenido ya bastantes decisiones, y seguramente en el Indecopi en Perú ya han tenido negaciones en este sentido, pero básicamente en Colombia pues se han negado. Acá solamente algunos ejemplos. Entonces, en esta resolución de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en su oficina de registro, negó, digamos, em, básicamente la solicitud de registro ahora fue la siguiente: el poder de la inteligencia artificial, cuentos de ficción escritos por ChatGPT. Y el que pretendió el registro, pues que le pidió a ChatGPT que hiciera sus cuentos, pretendía autoría sobre esto, ¿sí? Y entonces, obviamente, básicamente a pesar de que ChatGPT fue el que los escribió, él simplemente un prompt bastante general. Entonces, obviamente, en el sentido que les he transmitido, la respuesta de la Oficina de Derecho de Autor fue, pues, citando nuestra ley local de Derecho de Autor de la Ley 23 del 82, que dijo que las creaciones del espíritu, citando también la decisión andina, que sí es aplicable igualmente pues para los países andinos como Perú igualmente, que habla de las obras del ingenio. Cita el artículo 3, que habla sobre persona física. No habla pues de una persona jurídica, una creación intelectual. Cita básicamente todos estos criterios de autor humano, la huella personal del autor, ese requisito de la originalidad que se mira solamente de un ser humano. Y cita igualmente sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, donde habla sobre esos derechos morales, que es una prerrogativa incluso más humana aún. Y entonces, pues finalmente lo niega.
cita también algunas doctrinas, pero dice que esos prompts no son suficientemente originales y lo niega, ¿sí? Porque la intervención humana en ese output, en ese resultado es totalmente limitada. Y obviamente lo que les digo, en este estado sí estamos como en esa parte de negar este tipo de creaciones, entre comillas, a partir de inteligencia artificial generativa. Algunos, pues obviamente como todo hay posiciones contrarias, dicen que por ejemplo como Pollock, el pintor que con brochazos crea una obra protegida por el derecho de autor y que él no tenía como el cálculo de cómo que iba a quedar la obra, entonces esto era similar y sí se deberían proteger estas creaciones creadas por inteligencia artificial, pero hasta el momento, si no es un prompt totalmente original, esa es la posición mayoritaria, pues no está protegido por el derecho de autor. Acá otro ejemplo en cuanto a no sé si tal vez ustedes han visitado o saben del Carnaval de Barranquilla, que una de las mascotas típicas es la marimonda, y alguien quiso registrar, creo que no solamente en este caso, sino en otros, una marimonda creada a través de inteligencia artificial usando el Midjourney que les comentaba. Acá otro ejemplo de un toro, en esa otra mascota del carnaval que lo nombraban como Toralto, un niño disfrazado de torito, generado por Harold Lozada usando inteligencia artificial. Pero obviamente lo que quería el solicitante es tener la autoría sobre eso y la Oficina de Derecho de Autor, básicamente utilizando los criterios que ya les comenté, pues negó esta solicitud ya protegida por derecho de autor. Entonces, básicamente, pues estos no son obras protegidas por el derecho de autor, que como bien saben, pues los derechos de autor tienen un periodo de protección bastante altos. En Colombia es 80 años desde la muerte del autor para los herederos y pues el autor en vida. Si se transmiten a personas jurídicas son de 70 años la duración, ¿sí? Entonces, igualmente esta solicitud fue rechazada, ¿sí? Acá les hablo ahora sobre tecnologías aún más avanzadas en inteligencia artificial generativa en videos, ¿sí? Y este es el caso de Sora. Sora es otro sistema. Midjourney es como para imágenes, Sora para videos. Y entonces esta es la descripción del prompt. Uno diría que este prompt por sí solo puede ser protegido como derecho de autor frente a quien lo hace, este input, este ingreso de esta información, pero obviamente si yo la presentamos ya a registro y sale el video, pues el video no creo que vaya a ser protegido porque dice esto no lo creó propiamente usted, no es demasiado original de su parte, sino que esto fue creado a partir de diferentes elementos, por lo cual no le voy a dar protección. Entonces esto fue no pongo acá el video por el tiempo, pero esta es una foto del video a raíz de este prompt que sale casi perfecto y yo creo, y yo hoy en día puedo crear una película con un prompt en minutos, ¿sí? Y muchos como han visto tal vez en las grandes crisis que tienen los estudios audiovisuales es precisamente eso, que los actores pues están perdiendo también sus derechos de imagen porque para ellos también la competencia en la inteligencia artificial es altísima. Entonces, muchos se le están apuntando también a crear películas a través de inteligencia artificial, pero estamos también en una crisis frente a los derechos de intérpretes, de guionistas, y por eso fue toda la huelga en Hollywood que pues ha creado un golpe económico grandísimo pues para esta industria, a pesar de que, como siempre, pues el humano sobrevive frente a estas crisis y saca formas de explotar económicamente estas obras, pero obviamente frente a la propiedad intelectual es como ustedes ven una discusión bastante relevante, ¿sí? Acá solamente algunos ejemplos de lo que se ve en Colombia, de algunas decisiones donde se ha negado todo esto. O sea, acá están incluidas las dos que les comenté, pero actualmente pues ya llegan hasta mayo, hasta junio de 2023, pero actualmente pues diciembre de 2023, pero tenemos obviamente muchas más actualmente porque esto lo está solicitando como registro mucha gente en todo el mundo. Y como les digo, seguramente en el Indecopi también ha sucedido. En Chile, este es otro ejemplo en Chile que es muy parecido al caso en Estados Unidos de Study of the Down, donde también se rechazó, inicialmente la oficina de registro aceptó, pero después se dieron cuenta que el ingreso era usando un programa de inteligencia artificial
y no se le había dicho a la oficina, entonces no se le había aclarado a la oficina y posteriormente pues rechazó este tema y lo que está pasando obviamente, como ustedes ven desde la academia, todo este tema de plagio que muchas personas están utilizando contenido de esta inteligencia artificial diciendo que es de ella, pero finalmente pues es de inteligencia artificial. Y por eso hoy en día hay muchos software que también detectan si la persona que alega ser autor utilizó esto utilizando inteligencia artificial. Entonces, en este caso de Chile también no me entiendo, no, por el tiempo en que vamos, tampoco me extiendo mucho pues en los detalles, pero básicamente este fue el desenlace también, una negación. Aceptó, digamos, una concesión frente a algunas imágenes que sí pues eran creadas a partir de unas fotografías o que tenían creación propia de humano, pero digamos ya el resultado generado a través de la inteligencia artificial no fue protegido, ¿sí? Acá simplemente les voy a dejar estos casos que han sido demandas contra plataformas que han utilizado inteligencia artificial, ¿sí? Estos han sido, por ejemplo, negados. Este es un caso muy interesante que sí fue concedido en China, que fue tal vez el primero que decidió una corte, pero yo me quisiera enfocar en este por temas de tiempo, que está pendiente de decisión, pero creería, por lo que también he leído a académicos, por supuesto, de Estados Unidos, y es el caso de New York Times versus OpenAI, principalmente, en donde básicamente New York Times alega que las noticias que ellos hacen, pagándole obviamente a todos los periodistas, que pues ustedes bien saben todo lo que significa económicamente generar este contenido y contratar la parte de trabajadores para tener un contenido de calidad. Simplemente estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, que es el titular es OpenAI. Cuando ustedes hoy en día obviamente le preguntan algún tipo de noticia, muchas veces el chat GPT lo que va a arrojar es un artículo de un diario, en este caso pues de New York Times, y ni siquiera les dan los créditos a New York Times, ¿sí? Y es una copia en las evidencias, si ustedes quieren revisar este caso, muchas de las pruebas presentadas por New York Times fueron tal cual el, el el, copias fielmente exactas de artículos sin ni siquiera citarlos. Entonces, obviamente uno diría, pues tienen todo el derecho a prevenir que divulguen esto, ¿sí? Y en esta discusión estamos, pero una de las grandes, pues la posición mayoritaria que he visto es que en este caso la Corte Suprema perdón, en esta Corte, creo que no ha subido a la Corte, no subiría a la Corte Suprema, pero diría que la posición mayoritaria dice que va a haber un fair use, o que es un sistema mediante el cual pues no van a tener que pedir la autorización a los titulares de estos derechos de autor, que es el New York Times, y pues esto obviamente va a poner en riesgo a la propiedad intelectual. Vamos a ver qué pasa, pero este es uno de los grandes casos que se discute, que todo el mundo está pendiente para ver qué pasa. Yo, digamos, en su momento le pregunté al ChatGPT cuál sería su veredicto y fue muy diplomático y dijo que no se comprometía a dar la respuesta sobre esto, bastante pues inteligente también en su respuesta frente a sus intereses también. Y acá esto nada más es de marzo de 2024, ya estamos en junio, pero hay una publicación acá, que les pongo el link, que es alguien que se está dedicando a poner todos los casos hoy en día en Estados Unidos sobre este tema. Como ustedes saben, Estados Unidos y Europa en propiedad intelectual, al menos el desarrollo, casi que las jurisdicciones latinas, es muy importante saber lo que está pasando, para nosotros a veces tomar lo que nos sirve por el avance mismo. Y quisiera cerrar con estas consideraciones, incluso recordando lo que decía Ariana sobre el tema del contenido que se ponen en los sistemas de inteligencia artificial. En esto es lo que trabajan muchos expertos hoy en día. No solamente yo, digamos, hago protección de datos y propiedad intelectual principalmente, pero lo que muchos expertos están concentrados hoy en día
es básicamente lo que se llama la gobernabilidad de los datos, la ética de la inteligencia artificial, y por eso todos los proyectos, la directiva europea que se aprobó no hace mucho, básicamente porque estamos muy preocupados sobre esto, de que no se alimenten los datos sobre ciertas orientaciones políticas, sexuales, etcétera, exclusivamente, sino que exista de verdad una inclusión verdaderamente. Y ya volviendo, ese fue un paréntesis sobre la importancia también de lo que más allá de la propiedad intelectual, pero frente a lo que habla, frente al punto de mi charla, es que en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa en este momento pues tampoco es que haya dado esa protección a estas creaciones. Básicamente el requisito de originalidad, como lo hemos visto, sigue primando. Evidentemente hay muchísimas infracciones a raíz de la inteligencia artificial, porque muchos de los contenidos, no solamente con el caso de New York Times, sino otros, salen outputs usando obras sin autorización de los autores y titulares, y esta es la gran discusión. Se está trabajando mucho en muchos países, igualmente en la excepción de minería de datos, que permite que estos sistemas se alimenten utilizando obras protegidas con el fin de lograr esta aglomeración de toda esta información, pero para hacer eso se propone obviamente una compensación equitativa a los titulares de derecho, ¿sí? Pero organizar esto ha sido también muy complejo, pero es como el ideal para la solución básicamente más salomónica para que los autores o titulares de derechos conexos no pierdan sus derechos también. Reitero obviamente el tema de que no, pues no es que uno deba afrontar el tema como la inteligencia artificial como enemigo, que las firmas de abogados no deben utilizar nunca ChatGPT en ninguna de estas aplicaciones. Yo creo que sí se debe hacer, pero bajo todas estas prevenciones. Uno de los temas más importantes que ya digamos es muy práctico y que hemos recibido consultas en este sentido es, por ejemplo, una que me autorizaron contar, no, pues no digo el nombre del gimnasio, pero un gimnasio que asesoramos, por ejemplo, utilizaba imágenes de cuerpos perfectos, ¿sí? Utilizaban, si ustedes hoy en día ven las imágenes de modelos creadas por ChatGPT, pues son imágenes que hoy en día uno no identifica que pues, sea una creación de inteligencia artificial, porque pues es muy difícil ya la tecnología. Si ustedes han visto cómo se suplanta, digamos, con los llamados deepfakes, se suplantan ahora todo el mundo y se está haciendo trampa. Esto no solamente infringe los derechos de imagen, protección de datos. Ayer, por ejemplo, veía una noticia de un médico en Paraguay que le ponían una imagen, pues ponían un video utilizando su imagen diciendo cosas que él no ha dicho, ¿sí? Entonces esto se está utilizando en la política como temas de engaño. Y por eso una de las obligaciones que ha consagrado todas estas iniciativas de inteligencia artificial es ese principio de transparencia, que entre otras cosas ha consagrado la obligación de que si yo divulgo algo mediante una creación de inteligencia artificial generativa, tengo que decir que esto es creado por inteligencia artificial generativa para no engañar al consumidor, ¿sí? En ese caso, el gimnasio hubo una reclamación y finalmente dijimos sí, vamos a aclarar que esto es creado por inteligencia artificial generativa para no tener problemas por publicidad engañosa, ¿sí? Entonces, pues el trabajo obviamente legal también es bastante con lo que está pasando, y también pues está toda la creación, todo el trabajo que como abogados también tenemos que volver a veces a los principios básicos sin necesidad de regular tanto, pero sí en ciertos casos uno sí vería que hay necesidades de regulación como básicamente este principio de transparencia. Entonces, con eso me gustaría terminar la charla e igualmente si tienen pues preguntas, quedo muy atento por acá. Muchas gracias. Quiero agradecerle a José Roberto y a Diana por su compartir sus perspectivas con nosotros. No sé si tienen alguna pregunta para Diana o Roberto. Sí, tengo una consulta. Estaría para... Para... Sí. Buenos días, José. ¿Se me escucha? Buenos Sí, días. tengo una consulta. Está ligada a la alimentación de base de datos. ¿Se escucha doble? Estoy escuchando bien. Ah, ok.
Bueno, tengo entendido que ahora Meta ha indicado que va a utilizar los datos que están en Instagram y en Facebook para alimentar su inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, los artistas suelen subir su contenido en Instagram para publicitarse, sus diseños gráficos y todo ello. Ahí, ¿cuál sería la protección? Imagino que es similar también al caso de New York Times, ¿o cómo es? Sí, tal cual es. Y es una muy buena pregunta porque en eso estamos todavía. Obviamente no hay una decisión, creo que en el mundo que nos dé como la respuesta frente a esto, pero Eh, sí, básicamente la defensa de todas las aplicaciones es que cuando yo hago una cuenta en estos contratos por adhesión, básicamente uno está autorizando todos los datos, los derechos de autor y que toda la propiedad intelectual y que muchos de los contenidos que subimos básicamente en muchos casos es la defensa de ellos, pero en realidad pues no es así. En realidad, si ustedes ven, pues existen infracciones día a día sobre esto y no hay una excepción sobre la minería, pero eso no quiere decir que en ciertos países, pero esto no quiere decir que tengamos acá un, un acto por parte de las plataformas en donde esto se pueda hacer, ¿sí? Si ustedes ven hoy en día las reclamaciones que tiene TikTok, tal vez es hoy en día la empresa en redes sociales más infractora, ¿sí? Porque el problema que hace poco llegaron a un acuerdo también con titulares de derechos sobre la música, pero hoy en día las reclamaciones que tiene TikTok por protección de datos, por propiedad intelectual, son grandísimas y evidentemente pues es algo en lo que estamos y mi respuesta es que evidentemente si hay infracciones en este sentido, se está trabajando en esas excepciones y es algo muy similar tal cual comentabas como el caso de New York Times y OpenAI. ok, ok, gracias. Muchas gracias, profesor, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy, Ariana, y aprovecho para invitarlos para el siguiente desayuno que vamos a tener el viernes 12 de julio, ya están cordialmente invitados. Nada, pueden seguir disfrutando el desayuno. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, José. A mí sí no me invitaron al desayuno, pero bueno. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y que tengan feliz día. Muchas gracias igualmente. Gracias, Mayer. Te llamo en media hora. Que vamos a hacer. Gracias, José Roberto. ¿Qué pasó con-